muy bien. Ya. Creo que ahí no ha habido, ¿no? Bueno, empezaremos, si no me cortan la vida. Muy bien. Ya. Entonces estábamos acá. Muy bien, entonces continuamos con la presentación. Habíamos visto la siguiente, bueno, habíamos evaluado la siguiente pregunta. ¿Necesito conocer con exactitud el diagnóstico de una arritmia inestable para darle tratamiento eficaz? Y la respuesta es no. Es no, y eso en cierto modo debería animarnos, estimularnos a aprender este tipo de cosas, ¿no? O sea, en otras palabras, no necesitamos ser cardiólogos, ¿no? Necesariamente para poder tratar en forma eficaz a un paciente que viene a nuestra sala de emergencia o una taquiarritmia inestable. Lo que es más, podríamos llamar al cardiólogo, pero este podría venir horas después, que cuando el paciente está inestable, minutos son una eternidad, imagínense horas, que 2, 3 horas el paciente podría eventualmente ya estar muerto. Entonces, necesitamos actuar de forma rápida, ¿no es cierto? Entonces, cuando un paciente está inestable, usted no necesita con exactitud tener el diagnóstico preciso de la arritmia que se está usted enfrentando, sino sindromizar la arritmia. Muy bien. ¿Cómo clasificar las arritmias? En primer lugar, lo primero que, enfrentándonos, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar? Hola. No, doctor, continúe. O alguien quiere admitir, creo acá. Bueno, ya admitir ya. Listo. Ya. Último admitido ya, listo. Muy bien. Entonces, como tenemos una taquiarritmia, dos conceptos vamos a aplicar acá, que nos va a permitir, en cierto modo, dos conceptos nos van a permitir sindromizar la taquiarritmia, ¿ya? Y eso nos va a acercar con unos conocimientos básicos al tipo de arritmia que con, digamos que un 80% de exactitud nosotros vamos a poder precisar. En primer lugar, tenemos que ver el grosor del complejo QRS de la taquiarritmia a la cual yo me estoy enfrentando. Como les había dicho, si yo tengo que la taquiarritmia a la cual yo me enfrento, ya sea porque imprimí una tira de monitor o porque le tomaron un electrocardiograma al paciente y mido el complejo QRS y veo que este complejo es delgado, ¿ya? Entonces ya tendría que tengo una taquicardia de complejo QRS delgado. O si el QRS es mayor de 120 milisegundos, es decir, si el QRS es menor de 120 milisegundos, es decir, menor de 3 cuadraditos su grosor, taquicardia de QRS angosto. Si es mayor de 120 milisegundos o más de 3 cuadraditos, taquicardia de QRS ancho. Muy bien. Y luego tengo que ver si las distancias entre R y R de esta taquiarritmia de los complejos QRS son regulares o irregulares, ¿no? Y eso me va a dar a mí, me va a, digamos, a estrechar mis posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, si yo tengo una taquicardia de complejo QRS delgado y que es bastante irregular, este paciente tiene una fibrilación auricular. Es la taquiarritmia de importancia clínica más frecuente que vamos a encontrar en la práctica médica, ¿no? Pero si mi paciente tiene esta misma taquicardia de complejo QRS delgado, pero de tipo regular, tal vez en la práctica es lo que vamos a encontrar más es la taquicardia sinusal. Y ese es típico del paciente que viene con fiebre, con dolor, ansiedad, hipoxia, deshidratado, ¿no? Pues un joven viene con fiebre 140, hasta 150 hemos visto, ¿no? Pero de características sinusales es un QRS delgado, es de tipo regular. Pero también podemos tener a un tipo de taquiarritmia que es relativamente frecuente, sobre todo en gente joven, como es la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? O taquicardia supraventricular, ¿no? Muy bien, pero de repente tengo un complejo QRS ancho, o sea, es una taquicardia de complejo QRS ancho, es decir, que el QRS mide más de 3 cuadraditos o más de 120 milisegundos. Esta taquicardia se conoce como
Ya, perdón, tenemos que ver si es que es regular o irregular. Si es de tipo regular, es una taquicardia ventricular. Pero si es de tipo irregular, es una taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? La primera sería una monomórfica y esta es una taquicardia ventricular polimórfica que tiene, digamos, bastante inestabilidad, ¿no? Esta taquicardia ventricular polimórfica tiene alta inestabilidad y muy pronto se va a convertir en un ritmo de parada cardíaca, ¿no? Muy bien, entonces, nuevamente, el paciente, ver siempre qué tipo de sintomatología hace el paciente. ¿Está inestable o está inestable según su sintomatología? Luego vamos a enfrentarnos al monitor, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mide el QRS? Como habíamos visto, usted tiene que medir desde que empieza, ¿no es cierto? La medición está así. Se lo puede ver acá. Angosto, si es menos de 120 milisegundos. Ancho, si es más de 20 milisegundos. Y usted lo puede ver acá la medición. Usted mira desde donde empieza la onda Q, ¿no? Hasta donde termina la QRS, donde termina la onda S. Acá tiene casi 2 cuadraditos en el primer, es 80 milisegundos, entonces es delgado. Acá ustedes pueden ver que desde cuando empieza la onda Q hasta que termina la onda S, tiene más de 120 milisegundos. Tiene en este caso 122 milisegundos, ya es ancho, ¿no es cierto? Muy bien, entonces usted lo va a ver complejo QRS angosto, lo va a ver, no, o estrecho o angosto, lo va a ver así en el monitor. Un complejo QRS ancho, sobre todo de tipo regular, lo va a ver así, ¿no es cierto? Muy bien. Luego uno se pregunta, ¿las distancias entre R y R son regulares? Medimos las distancias, las comparamos, ¿no? Si es regular, tendremos un complejo QRS que tiene RR regulares, o si es de tipo irregular, y eso lo vamos a ver así en el monitor. Miren ustedes. Cuando es regular, cuando es irregular, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Ustedes van a notar que, miren ustedes acá el timer, perdón, es el marcador de la frecuencia cardíaca, el marcador de la frecuencia cardíaca, acá está casi estable, ¿no? Se mantiene 139, 140, está ahí, estable. En cambio acá usted ve de 141, 153, 160, 138, o sea, muy inestable. ¿Por qué? Porque es bastante irregular, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre R y R, este es un software, ¿no es cierto?, el de la máquina que mide las distancias y como es cambiante, al toque saca su cuenta y los cálculos van a ser muy diferentes entre R y R y nos arroja, pues, números muy diferentes, ¿no? Este es un tip para ver, cuando un ritmo es muy irregular, usted va a ver que lo cambiante acá en el marcador de la frecuencia cardíaca. Cuando es regular está más estable, no puede cambiar 1 o 2, pero se mantiene 140, ¿no? Pequeñas variaciones no tienen significancia clínica de 1 acá, ¿no? 140, 139, está ahí. En cambio acá cambia pues brutalmente, ¿no? Se va hasta 170, 180, 160, 130, entonces cambia mucho, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá, el paciente tiene su QRS angosto, pero de tipo regular, de lejos, QRS angosto de tipo regular, la causa más frecuente, como les había dicho, la taquicardia sinusal, que es un ritmo fisiológico, no es patológico, porque el paciente tiene dolor, hipoxemia, deshidratación, tiene fiebre, y puede hacer este tipo de ritmos, ¿no? Entonces, taquicardia QRS angosto, pero de tipo regular, taquicardia sinusal. También puede haber una taquicardia paroxística supraventricular, pero también podemos tener un flúter auricular, que es un tipo de ritmo, ¿no?, en la cual se forman unas ondas como dientes de sierra, ustedes lo reconocen acá, ¿no? Dientes de sierra, acá abajo como dientes de un serrucho, ¿no es cierto? Y de conducción fija, o sea, de cada 3 latidos, ¿no es cierto? Acá uno da un QRS, entonces este será un flúter de conducción fija, 3-1, ¿no? 1, 2, 3, incluido el QRS, ¿no? De cada 3, uno conduce, entonces se llama flúter auricular de conducción fija 3-1, ¿no? Y eso lo vamos a ver así en el monitor, ¿no? Una taquicardia sinusal, una taquicardia supraventricular o un flúter auricular, ¿no es cierto? Muy bien. Si tenemos que el paciente tiene un QRS angosto, como acá, angosto, pero irregular, de lejos, la arritmia más frecuente va a ser una fibrilación auricular. Como ustedes pueden ver acá, la línea de base no es recta, sino son ondas fibrilatorias,
tampoco es como dientes de sierra, como lo es en un flúter. Entonces, esto es típico de una fibrilación auricular, que es un ritmo caótico que viene de las aurículas, ¿no es cierto? Entonces tenemos la fibrilación auricular, el flúter auricular de conducción variable. Acá ustedes ven, miren, de cada 3 conduce 1, cada 4 conduce 1, de cada 2 conduce 1, de cada 2 conduce 1, o sea, el ritmo es irregular, o sea, el flúter puede ser regular o irregular. Y tenemos acá también la taquicardia auricular multifocal, que es una arritmia que se ve usualmente en pacientes que tienen patología respiratoria, neumonía, CEPOC, EPI descompensados, en la cual se ven diferentes ondas P, o sea, tiene onda P, pero las P tienen, en una misma tira de monitor, las P tienen las mismas, diferentes tipos de morfologías, miren, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá tienen ustedes una taquiarritmia QRS angosto o de tipo irregular, como es un flúter de conducción variable o una fibrilación auricular, taquiarritmias complejo angosto y de tipo irregular. Muy bien. Cuando tenemos un QRS ancho de tipo regular de lejos, el QRS, ¿no es cierto?, es de tipo regular, es una taquicardia ventricular monomórfica. Cuando el QRS es ancho es porque es de un solo foco, ¿no es cierto?, en la cual viene del ventrículo, entonces el QRS es ancho y todos son iguales, ¿no? Entonces, taquicardia ventricular monomórfica, QRS ancho. Todo QRS ancho es ventricular hasta que no se demuestre lo contrario. También puede ocurrir lo siguiente, que una taquicardia que puede provenir de la aurícula, o sea, de arriba, de la parte por encima del nódulo auriculoventricular, ya pueda este paciente tener previamente un bloqueo de rama o producirse un fenómeno fisiológico en la cual estos impulsos rápidos que hay hace que los tejidos de conducción conduzcan con lentitud. Ya, o sea, el impulso viene rápido, pero hay un bloqueo fisiológico, eso se llama aberrancia, de tal manera de que se enlentece la conducción del impulso en el sistema de conducción, se enlentece y da este tipo de ritmos así de complejos anchos, ¿no? Que podría pensar uno que es ventricular, pero viene de la aurícula, ¿no es cierto? Pero esto ocurre solamente entre un 10 a 15%, lo más un 20%, el 80-85% de casos cuando es ancho es de ventrículo. Entonces, como les había dicho, ¿no? Aberrancia cuando hay una conducción anormal, ya sea por un bloqueo de rama previo o por un fenómeno de respuesta fisiológica, ¿no?, del mismo tejido de conducción eléctrica ante la, digamos, rapidez de impulsos que le está llegando, ¿no es cierto? Entonces, aberrancia es cualquier causa de un complejo QRS ancho diferente al origen ventricular, ya sea, o sea, no es ancho, pero no es ventricular, es porque hay un bloqueo de rama previo, porque hay vías accesorias, porque hay alteraciones electrolíticas, farmacológicas, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, tenemos acá QRS ancho de tipo irregular, es una taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Acá tenemos un tipo de taquicardia ventricular especial que se llama la taquicardia ventricular polimórfica de tipo helicoidal o torcida de punta, ¿no? Pero también podría eventualmente haber una fibrilación auricular, que como sabemos viene de la aurícula, por lo tanto debería ser de complejo QRS delgado, sin embargo sale ancho. ¿Por qué? Porque este paciente tiene una conducción aberrante, ya sea porque tiene un bloqueo de rama previo o porque esos disparos tan rápidos, esos impulsos tan rápidos le produce un fenómeno de retraso en la conducción fisiológica del paciente, ¿ya? Muy bien, entonces, acá tenemos este tipo de taquiarritmia de complejo QRS ancho, pero de tipo regular, que es bastante inestable, ¿no? Si el paciente se sincopa, el paciente va a estar hemodinámicamente inestable, ¿ah? Eventualmente puede conducir a un ritmo de parada, como vemos acá, como es una fibrilación ventricular, ¿no? Luego tenemos acá, dice, las taquiarritmias de complejo, ¿no? Entonces, y ahora sí ya nos es más fácil, un poquito más fácil comprender este cuadro, ¿no es cierto? Taquiarritmia al toque, ¿cómo está el complejo? Ancho o delgado, punto. Luego, si está ancho, regular o irregular. Si está delgado, regular o irregular. Y de acuerdo a ello vamos estrechando nuestras posibilidades diagnósticas, ¿no es cierto?
QRS delgado menor de 120 segundos. Y tenemos acá las regulares. ¿Cuáles son las regulares? Taquicardia sinusal, TPCB o taquicardia supraventricular paroxística o un flúter de conducción fija, ¿no? Vamos a ver así en el monitor. Esta de arriba, que es una taquicardia, pero de tipo regular, la más frecuente en la práctica clínica, taquicardia sinusal. Acá abajo, una patológicamente ya, una taquiarritmia patológica, ¿cuál es ya? La taquicardia supraventricular. Acá ritmos irregulares, ¿no? Como una fibrilación de complejos estrechos, de lejos, la reina de las arritmias que le llaman fibrilación auricular, ¿no es cierto? Si el complejo QRS a taquiarritmias anchas, ya tenemos acá las taquiarritmias anchas, ¿cuáles son? De tipo regular, taquicardia ventricular monomórfica. O una taquicardia supraventricular, pero con conducción aberrante, ya sea por un proceso fisiológico de retraso en la conducción, que es algo temporal mientras está esa taquiarritmia, o porque sencillamente el paciente ya tiene un defecto en la conducción, como es un bloqueo de rama previo, ya sea derecho o izquierdo, ¿no es cierto? Como está acá, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Hay una aberrancia, una conducción anormal por un bloqueo de rama, un problema fisiológico, ¿no? Ya sea un bloqueo de rama tanto derecha como izquierda. Acá ustedes pueden ver las taquiarritmias de complejo ancho, cómo se ven las imágenes en el monitor, ¿no? Y son bastante, digamos, ciertamente inestables, ¿no? Porque es el ventrículo que está comprometido, ¿no? Muy bien. Y acá son cuando son QRS ancho de tipo irregular, ¿no? Entonces acá hay formas como podemos nosotros, digamos, dividirlos, ¿no? Entonces, toda taquiarritmia de complejo angosto son supraventriculares hasta que no se demuestre lo contrario, es decir, vienen de la parte alta del corazón, por encima del nodo aurículo ventricular. Toda taquiarritmia de complejo ancho es ventricular hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué hay excepciones, por supuesto? Cuando se conducen con aberrancia, ¿no es cierto? O sea, cuando hay bloqueos cardíacos, bloqueos de rama previo, o ocurre este fenómeno electrofisiológico del enlentecimiento de la conducción del impulso, que se llama aberrancia. Muy bien. Estos son ritmos regulares, ritmos irregulares, ¿no? Muy bien. Vendría la pregunta que uno siempre se hace. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar si es que un complejo regular es ese 10 o 15%? No. Para ello hay una serie de criterios que se han desarrollado bastante, ¿no? Los criterios de Brugada, los criterios de Berekei, los criterios de Pava, los criterios de Barcelona. Hay varios criterios. Y si es que hay varios criterios es porque ninguno de ellos es lo suficientemente, digamos, preciso, o a veces son un poquito laboriosos para poder interpretar, sobre todo cuando se tiene experiencia, ¿no es cierto? De tal manera de que un principio importante. Si un paciente tiene una taquiarritmia de complejo QRS ancho o angosto, pero está inestable, ese paciente tiene que ser cardiovertido. ¿Ah? Muy bien, entonces acá tenemos esta tablita que, como vemos acá, y solamente usamos dos criterios. ¿Es regular o irregular? ¿Es angosto o es ancho? Punto. ¿Cierto? Les llamo. Ya. Entonces, tenemos acá ritmo sinusal. Acá tenemos otra forma también, digamos, que es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos que partimos del ritmo. Si es sinusal, hay que buscar la causa y tratarla. Pues una taquicardia, pues tiene fiebre, tal vez está con hipoxemia, está deshidratado, etcétera, ¿no? Y luego ya vemos amplitud del QRS, ancho, angosto, regular o irregular, ¿no? Otra forma de ver acá también. Acá está también, estas son las guías clínicas de la Sociedad Europea de Resucitación, cómo es que clasifica las arritmias, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando tenemos al paciente que está inestable, cuando el paciente está con una arritmia, está inestable, entonces nosotros ya hemos visto cuáles son los criterios de inestabilidad. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Dolor torácico persistente, hipotensión con signos de shock, edema agudo de pulmón o falla cardíaca aguda, trastorno de la conciencia. Muy bien, estos pacientes hay que cardiovertirlos eléctricamente. Hay que darles una descarga eléctrica, hay que darles chicharrón, ¿verdad? Muy bien, la cardioversión importante es el procedimiento en el cual nosotros vamos a dar una descarga eléctrica. Requiere que el personal que esté capacitado en soporte cardíaco avanzado, ¿no? Es decir, que pueda correr un protocolo de parada cardíaca, que sea también, por lo menos tenga un conocimiento apropiado del manejo avanzado de la vía aérea, es decir, manejar diferentes dispositivos para el control de la vía aérea y realizar un procedimiento de intubación endotraqueal.
Y acá tenemos acá este coche paro que está bien implementado. Es importante tener una buena provisión de oxígeno, un buen acceso endovenoso, equipos de monitoreo, ¿no? Electrocardiograma, administrar una serie de analgesia apropiada, ¿no? Y una vez que nos hemos asegurado todo lo previamente, ¿no? Tiene monitor, tiene su buena vía, su oxígeno, todo, ¿no? Entonces vamos a colocar los parches, ¿no es cierto? Si no hay parches, que es una realidad de Latinoamérica. Actualmente en Estados Unidos, los países del primer mundo, casi ya no se usa ya las palas. Más seguro es usar los parches, ¿no es cierto? Pero acá llega la máquina solamente con un juego de parches. De ahí comprar los parches a veces son un poquito caros, ¿no? Cuestan 100 soles, 150, 200 soles cada parche, o a veces más caro. Y bueno, fuera eso, el problema es la importación, que hay es un dolor de cabeza importar cualquier producto biomédico, ¿no? Requiere mucho papel, mucho trámite y es un problema, ¿no? Y el que lo importa lo vende lo que se le da la gana. Compra el parche a 100 soles y lo quiere vender a 100 dólares. Entonces es un problema. Entonces usamos típicamente como en los años 70, 80, en los países del mundo estamos usando aquí en pleno 2024 las palas, ¿no es cierto? Muy bien, acá entonces definimos la energía eléctrica que en primer lugar vamos a sincronizar, en el monitor vamos a sincronizar la onda R, ¿no? Con el complejo QRS, el ritmo del paciente. ¿Por qué es importante sincronizar? Para que cuando demos la descarga eléctrica, esta descarga no caiga en el periodo refractario relativo. Puede ser que en el complejo, perdón, puede ser que en el ciclo cardíaco nosotros demos la descarga en el periodo refractario relativo, es decir, fundamentalmente en la onda T, y al caer sobre la onda T, se desgatía es un estímulo eléctrico que puede inducir a una fibrilación ventricular, ¿no? Un ritmo de parada cardíaca. Entonces ya el paciente está, digamos, bien sincronizado, su ritmo con el monitor, definimos la energía que vamos a utilizar, 100 joules, podemos utilizar 50, 70, 100, 150, 200, 300 joules de tipo bifásico, 250 de tipo bifásico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces no llegamos a precisar a qué arritmia vamos enfrentándonos. Para ello, lo que se ha hecho es sindromizar la arritmia, como les había dicho, y esto ustedes han aprendido, saben cómo definir algo que es estrecho, cómo definir algo que es regular o irregular. Entonces, se hace una sindromización de las arritmias. Si yo tengo, por ejemplo, una arritmia de QRS estrecho, pero es de tipo regular, daré entre 50 a 100 joules. Si es estrecho, pero es irregular, será en 150 a 200 joules. Si es ancho y irregular, entre 100 a 150. Si es ancho, pero es de tipo irregular, como una taquicardia ventricular polimórfica, una torcida de punta, una taquicardia polimórfica ventricular de cualquier tipo, son sumamente inestables. Al monitor le es difícil sincronizar, dado que es muy irregular, y como son sumamente inestables, estos pacientes se los trata como si fueran una arritmia de parada cardíaca, o sea, se los desfibrila, no se cardiovierte, es decir, que no se sincroniza, ¿ya? Se cardiovierte, ¿con cuánto? 200 joules. Muy bien, si es que es bifásico. Si es que es monofásico, 300, 350 joules. Muy bien. Carga la energía seleccionada. Importante que usted diga, no toquen al paciente, nadie toca al paciente y usted da la descarga eléctrica, ¿no es cierto? Muy bien, da la descarga eléctrica. Y luego, por último, cuando ya se ha terminado, ya se ha cardiovertido el ritmo, usted tiene que investigar la causa. Recuerde, un paciente no hace taquicardia ventricular polimórfica, no hace una taquiarritmia supraventricular paroxística por obra del Espíritu Santo. Algún problema debe tener. Tenemos que investigarlo, ¿no? Muchas veces tenemos siempre, después de cada cardioversión, tomar un electrocardiograma y después del electrocardiograma muchas veces nos damos cuenta que este paciente lo que tenía era una taquicardia ventricular, que lo cardiovertimos y después tiene este electrocardiograma y que tenía un infarto agudo de miocardio extenso, tiene que ir a cateterismo, si no va a volver a hacer nuevamente la arritmia. De repente vino con una taquicardia ventricular y el paciente tenía este electro, que vemos que es un patrón que como se conoce como un patrón de Brugada, que es una enfermedad de la fisiología del corazón, es decir, es una canalopatía, es decir, que en los canales de sodio hay una alteración genética, ¿no? Entonces, eso predispone a que el paciente desarrolle este tipo de arritmias fatales. Al paciente tiene que ponerle pues un cardiodesfibrilador implantable, ¿no? Porque puede tener una muerte súbita.
De repente el paciente estaba con el potasio alto. Hemos tenido pacientes que han venido con taquicardia ventricular en parada cardíaca y era por hipercalemia. Entonces tenemos que corregir rápidamente la hipercalemia, como ya han aprendido ustedes ya. Mis alumnos han aprendido a cómo manejar la hipercalemia, ¿no? Al toque, gluconato, bicarbonato, si está acidótico, su gluconato, su infusión de insulina con dextrosa, colocarle sus beta-2 adrenérgicos y rápidamente llevarlo al paciente a diálisis, ¿no? Para que saquen el potasio y una vida más salvada, como dicen, ¿no? Muy bien. Bueno, si han llegado hasta aquí despiertos, ustedes son mis héroes, chicos. Gracias por su interés. Nos vemos ya en la práctica. Vamos a ver cómo grabamos la clase. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. A ustedes, chicos. Disculpen más bien todos los inconvenientes que ha habido, porque la programación, que no la hago yo, sino, o sea, no, la programación parece que hay un error ahí, que en la programación